Luis Fausto, Fausto Ortiz. ¿qué le parece, ingeniero Velázquez, si usted le da bienvenida a nuestro directo amigo Fausto Ortiz? Ningún problema, mi querido Enrique. Bienvenido, Fausto. Un placer tenerte por aquí en I-99. Y no sé si nos escuches bien ahora, que hay tanto relajo. Está bien, ok. Fausto, lo que viene en estos momentos a la palestra comunicacional es la falta de combustible o el desabastecimiento de diésel en un momento dado que se está dando en el Ecuador, producto, según algunas expresiones que se han dado aquí, es por la falta de gestión por parte del gobierno y las malas decisiones. Eso va a afectar a la economía, sin duda. Y eso va a empeorar la situación económica del país como tal. ¿Cuál es la opinión del experto en finanzas y economía, mi querido economista Fausto Ortiz? Lo ¿Cómo estás, Jaime? escuchamos. Buenos días, saludos cordiales a ti, a la gente que escucha el programa. Eh, el consumo de diésel anual, ¿verdad? En 12 meses, el año 2018 era más o menos 1.380 millones de galones. En el año 2019 eran los mismos 1.380 millones de galones. En el año 2020, por la pandemia, se cayó a menos de 1.200 millones. Y luego, en el año 2021, se volvió a incrementar al mismo nivel histórico que era 1.380. Pero en los últimos 12 meses, ¿no? Contando quizás desde julio del año pasado hasta junio de este año, en los últimos 12 meses el consumo va por 1.500 millones de galones. Es decir, se pegó un gran brinco en el consumo de diésel, consecuencia que el precio internacional está alto, arriba de $100 debe estar el barril de diésel de importación, y que nosotros seguimos como precios subsidiados. Entonces ahí hay una combinación, una parte será consumo, una parte será contrabando, otra parte será desvío, y la autoridad lo que está tratando, creo que equivocadamente de hacer, es restringiendo el volumen de comercialización por gasolinera, para que digan, los que tienen un consumo regular, le damos un valor, pero si tiene un consumo extraordinario, entonces te vamos a ir limitando. Pero en esa suerte, mañana si una gasolinera de la esquina vendió todo su cupo y la gente no tiene ahí, y entonces va a la gasolinera de la otra esquina y de repente se subió ese cupo, entonces esa gasolinera de la segunda esquina, que hacemos el ejemplo, el mes siguiente va a ser restringida porque ya tuvo un consumo extraordinario. Entonces, no es por cantidad donde está la corrección, hace rato debieron haber trabajado con lo que era algún tipo de focalización para no afectar al transporte público o no afectar alimentos, pero hay que focalizar porque hay un consumo exagerado en el diésel con un incremento fuerte con relación a los históricos. Ujú. Ok, clarísimo el tema desde el punto de vista económico, cómo va a afectar, porque lo que se está tratando de hacer, como tú bien lo señalas, es restringir el consumo para bajar justamente esa salida de dinero o subsidio que todavía mantenemos. Pero también es cierto, Fausto, y esta era la pregunta que te iba a hacer, es si tú en estos momentos haces o bajas el subsidio, vas a tener un efecto social muy grande. Eh, No sé desde qué, o sea, porque se habla mucho del subsidio que debería focalizarse, pero tampoco se ha implementado eso. Y hoy en día el diésel ha pasado a un consumo extraordinario. ¿Qué hacer? O sea, no lo digo por este gobierno que está de salida. ¿Qué va a pasar con el siguiente gobierno? O sea, realmente que tiene 15 meses. Vamos a entrar de nuevo en problemas, digamos, estos choques sociales porque sin que se saque el subsidio o porque efectivamente se toma una medida económica que afecta socialmente a la población. Es que si focalizas bien, que es la parte difícil, que no la ha podido focalizar en estos 2 años en gobierno ni en el periodo con el presidente Moreno, si focalizas bien, no deberías afectar al sector poblacional más débil, que es el que usa el transporte público, porque él seguiría utilizando diésel quizás subsidiado o algún subsidio directo al usuario. Y si focalizas bien, quizás tampoco atiendes y afectas a los que transportan y mueven alimentos para que los precios no fluctúen. Es decir, hay que tratar de corregir para que el subsidio no vaya hacia el contrabando, y si quiere irse por el país, que se vaya a precio internacional, que no vaya al usuario del diésel, que no es un usuario pobre que necesite el subsidio. Eso es lo que hay que ir trabajando, ¿no? Te voy a hacer una pregunta
y quiero ver si es que efectivamente podemos llegar a un acuerdo con los transportistas. ¿Qué pasa si el gobierno subsidia la compra de 2.000 o 5.000 unidades eléctricas? Ojo con lo que te estoy diciendo, solamente eléctricas, ¿ok? Más o menos cuestan $400.000 cada una de ellas. Estamos hablando más o menos de 1.000 y pico de millones. Es menos que el subsidio, ¿o no? Claro, el subsidio son 1.500 millones de galones y ponle que es a $1.50 de subsidio. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares en subsidios de combustibles solamente en el diésel. Por lo tanto, si tú haces una inversión de esa magnitud y le das adecuado financiamiento con una tasa relativamente baja o subsidiar en la tasa, que es más barato que subsidiar el combustible, quizás puede servir. El tema es que hay que cuantificar adecuadamente bien cuántas son las unidades que se requieren para el transporte público nacional. Bueno, en algunas ciudades como Quito y Guayaquil ya lo tienen clarísimo. O sea, saben cuántos son, cuántas unidades son y cuánto se necesita. Es más, aquí funcionan 2.000 unidades en Guayaquil, transporte urbano, más la metrovía, que son 350, de las cuales solamente están operando 150. Pero me refiero a que hay que hacer un análisis desde ese punto de vista. Es más fácil eso que buscar un subsidio focalizado, porque ahí va el problema, creo yo, no sé. Lo que pasa es que hay que subir el precio del diésel a nivel internacional, quizás gradualmente, ¿verdad? Pero no afectar al usuario del transporte público. Entonces, o le das un subsidio a la persona que dice, mira, toma esta tarjetita, ¿verdad? Y tienes para, no sé, 150 viajes al mes o 200 viajes al mes porque tomas el carro 2 veces por día o 3 veces por día. Entonces, encuentras una mecánica, pero seguramente no es tan sencillo porque Moreno intentó hacerlo, Lazo supongo que también intentó hacerlo y no lo han logrado. Acuérdense que Moreno logró pasar de 0,98 el precio del diésel a 1,90, es decir, logró pasar $1 de incremento en el combustible, del diésel. Eso significa que logró un ahorro de más de 1.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Claro. Hoy día estamos con un impacto fuerte de subsidio que tiene que ser enfrentado adecuadamente. Restringir no es la mejor ruta. Por supuesto, algo puede servir para importar menos, pero no es la mejor ruta porque te crea otras situaciones incómodas como alguna paralización de transporte o alguna paralización de alimentos que total nos terminará pegando por otro lado. Fausto, pero yo quisiera irme, inclusive cuando hablamos de subsidio al diésel, los costos que se meten ahí, ¿es solamente el costo de importación o es todo lo que significa el costo de Petroecuador y después obviamente hacerlo combustible? Porque no es que se importa directamente el diésel listo para ponerlo en el carro, sino que hay una mezcla que se hace, ¿no? ¿Verdad? Entonces, te pregunto esto porque ahí también hay costos escondidos que en un momento dado elevan ese subsidio. Sí, acá cuando uno importa el diésel, ¿verdad? Y lo vende localmente, ahí hay una pérdida en la comercialización de combustible importado. Así lo tiene identificado el Banco Central del Ecuador, que lo publica mensualmente. Ahí hay una pérdida que en los primeros 6 meses del año va como en unos 500 millones de dólares. Pero también uno puede cuantificar el subsidio pensando, si consumo el país 15.000 millones de galones, ¿verdad? En el año, perdón, 1.500 millones de galones en el año, y estoy aquí vendiéndolo a $1.80, pensemos, ¿verdad? Y afuera, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, está a otro precio, entonces ahí tengo el tamaño del subsidio, que no es lo que le estoy regalando al vecino, si fuera el caso, ¿no? Y ahora, localmente la gente te dice, no, pero lo que pasa es que también algo del diésel también se lo produce localmente con las mezclas que podemos hacer con lo que importamos más lo que tenemos. Y entonces no todo el subsidio está bien contabilizado. Y no, pues ahí uno diría, bueno, hay costo de oportunidad, porque si en vez de utilizar algo de petróleo para meterlo en las refinerías, yo ese petróleo lo exportara, entonces vendería algo más. Entonces ahí hay una situación compleja en cuantificar, pero por eso yo digo, es mucho más sencillo verlo, cuánto combustible consumimos y comparado con los vecinos o con el país que lo vende también afuera, Estados Unidos,
cuánto es lo que nos estamos recibiendo en ventaja, ¿no? Y por eso que hay que irlo subiendo gradualmente y quizás no llegar al nivel internacional o llegar al otro nivel. Ojalá pudiéramos decir, oiga, vaya subiendo desde 1,80 actual, quizás a 2,50 gradualmente, pero focalice el resto, ¿verdad? Focalice el transporte público, focalice el transporte de alimentos, focalice el sector agrícola, pero hay que ir trabajando en eso porque no hay forma de soportar ese nivel. Y ya nuestro petróleo, poco a poco, se está equilibrando con lo que importamos, ¿no? O sea, va a llegar Claro, un momento que nuestra balanza comercial petrolera sea cero, que ya no tengamos un valor excedentario en petróleo, porque ya lo que exportamos con lo que importamos se equilibra, que es más o menos lo que está pasando en la actualidad. correcto, Fausto. Le doy paso a Luisa Argaillo, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Luisa. Un gusto saludarlo, Fausto. Buenos días. ¿Cómo está Luisa? Gracias, muy bien. Yo quería tal vez complementar a propósito de la pregunta y el tema de los subsidios de los combustibles, sobre todo en la focalización para, como bien se ha citado, el tema del transporte público en el país. Quería consultarle a usted, que fue ministro de Economía y Finanzas, una papa caliente que me extraña que todavía no hayan conversado. Me imagino que tal vez están próximos a hacerlo. Aquí en el caso concreto de los transportistas en Guayaquil, es la decisión o autorización del alcalde de la ciudad de dar paso al incremento del valor del pasaje del transporte público aquí en el puerto principal. ¿En qué medida cree usted que es pertinente, que es justo poder, considerando todas las circunstancias, como el tema del combustible, como el tema del mantenimiento a costo de unidades, etcétera, incrementar ese pasaje para los ciudadanos? Porque a veces pareciese ser una decisión política difícil, que no es rentable y que, lejos de ayudar, le resta popularidad al funcionario de turno. Sí, es muy complicado subir los precios del transporte público porque la ciudadanía lo sufre, ¿no? Lo sufre fuertemente porque uno diría, bueno, para la persona que tiene trabajo, él tiene algo de plata, le han subido el sueldo el año pasado a 25, el año pasado a 25 y por ahí medio se puede acomodar. Pero hay que estar claros que la tercera parte de la población económicamente activa es la que tiene empleo. Y hay las dos terceras partes que no tienen empleo y que también tienen que movilizarse, algunos de ellos en transporte público, y que si le subes, le golpeas más su escuálida economía. Entonces hay que tratar de ver cómo equilibras aquello, y por eso que decir, bueno, si vas a subir un poco el transporte público es por alguna razón, es porque le estás dando mejor calidad en el transporte, le estás dando lo que en su momento dijimos siempre, solo sentado y que no esté como sardinas en lata y que mañana les estén robando las cosas y que alguien prefiera pagar un poquito más, pero va con la seguridad de que no le roben la billetera, que no le roben su celular y cosas así. Entonces, ese equilibrio hay que tratar de chequearlo. De pronto le suben el transporte en alguna parte y das otro servicio complementario, pero eso hay que chequearlo porque esa subida es independiente del precio del diésel. Es decir, cuando suban el diésel, si que mañana lo van a hacer y no lo focalizan bien, entonces quizás ahí tenga que exponerlos a otra incremento de pasajes que pega el bolsillo, ¿no? Usted, que es economista, porque siempre que se dan estos temas, sobre todo cuando se trata de un servicio público, como es el del transporte, y siempre también es menester de las autoridades locales en cada una de las ciudades importantes, ver la forma en la que se mejora el tema de la movilidad y de brindar un buen servicio a los usuarios. Para los transportistas, que generalmente viven obviamente reclamando
que no se les brindan las condiciones, que no se les permite la importación de repuestos a buenos precios, que no hay un subsidio para sus vehículos, que el precio del combustible no está en los valores que ellos desearían, que tampoco se les permite incrementar el pasaje a un valor que ellos consideran razonable. Y esta es la pregunta al economista. Si el negocio de ser transportista o de tener una unidad es tan malo y resulta que ya no resulta estar dedicado a esa actividad, lo recomendable no es buscar otra actividad o en el fondo sí es buen negocio y por eso es que se mantienen a pesar de que aseguran tener todo en contra. Sí, llamaría la atención que estés en un negocio en donde pierdas todos los años, ¿no? Pero lamentablemente, si ya te embarcaste en ese negocio, lo lógico es que tú digas, me embarqué comprando una unidad que costó 100.000, 200.000, 300.000 dólares, y entonces la idea es poder tener la operación y poder tener una ganancia que me permita un tiempo determinado recuperar plata para volver a comprar la unidad. Y entonces, si no me alcanza, entonces lo que estoy haciendo es tratando de trabajar, coger el costo variable que se llama, ¿verdad? Y de pronto después de 3, 4 años salirme de la actividad porque ya no va a ser rentable y se me acabó la plata y me comí la plata que iba a utilizar para comprar esa unidad. Entonces, cada caso es distinto, ojalá que no ocurra que mañana tratan de decir, ¿sabes qué? Déjanos con el diésel subsidiado, porque de esa manera con el diésel subsidiado yo tengo otro negocio paralelo porque yo mis cupos se los estoy vendiendo a un tercero. O sea, eso hay que chequearlo. Y cuando hay mala fijación de precios, se presta para otro tipo de negocios que no quisiéramos que ocurra. Y por eso es que es importante tener un precio adecuado. Mira el tema de la gasolina super. Estaba hace algunos años subsidiada y se consumían 198 millones de galones al año. Hoy día sin subsidio, arriba de $4, se consumen menos de 58 millones de galones. Entonces, no es que la gente cogió y quemó los carros, no es que la gente tiene el carro parqueado. La gente, alguna se habrá cambiado a la Ecopaís o a la Extra, ¿verdad? Otra habrá cambiado sus hábitos de consumo. Quizás algo de contrabando tiene que haber cambiado y ese tipo de cosas es las que hay que chequear. Entonces, ¿será que podemos ir corrigiendo un poco aquello del diésel para darle algo de ventaja al transportista que pueda tener un precio un poco mejor y tratar de no afectarlo con la focalización al usuario? Pero esas son las tareas que el gobierno tiene que hacer. Hay 10.000 mecanismos para focalizar y no han escogido ninguno. Entonces le están pateando la pelotita hacia adelante cuando ya la cosa se puede poner más dura, más complicada, porque como hoy día ya casi que no hay plata ni para importar combustible, ¿no? En ese contexto, ¿a qué se va a enfrentar el próximo gobernante? Y de acuerdo a la visión de país y al modelo de cada uno de los dos candidatos finalistas, ¿qué es lo que se viene para el Ecuador? Sí, la candidata Luisa González en su plan de gobierno en alguna parte pasa un mensaje que podría analizar la focalización, lo cual es interesante, que es un tema que políticamente es malo, pero recoge ahí una realidad. Hay que trabajar en esa focalización y hay que trabajarla adecuadamente. El otro candidato quizás esté pensando en algo similar. Es difícil plantear eso durante la campaña porque mañana alguien puede interpretarlo mal y quizás eso complicar su operación. Ojalá que el gobierno saliente en los días de transición entre la segunda vuelta y el cambio de gobierno pueda emprender algo en el tema de focalización y compensar un poco, aunque sea la pérdida del bloque 43 que por la consulta hay que dejarlo de explotar en el tema del ITT Oyasoní. Entonces hay que ir viendo cómo el gobierno les deja el campo en el área petrolera y de combustibles, porque lo que es macroeconómico es bastante más fácil de leerlo. Una economía que en el 2023 terminará creciendo menos del 2%, quizás por ahí 1,5%, lo que implicaría que recién en el 2023 igualaríamos el tamaño de la economía del 2019, que era prepandemia, es decir, estamos recién al tercer año equiparando el nivel económico del pasado, cuando otros países de América Latina, cuando todo el mundo en promedio ha igualado en un solo año el prepandemia y el pospandemia. A nosotros nos ha tomado 3.
Entonces es una economía que está estancada, una economía que en número de empleados no llegamos todavía a los empleados que teníamos antes de la pandemia, lo que quiere decir que hay mucha gente desempleada, mucha gente subempleada y hay muchas cosas por hacer. Entonces el gobierno nuevo tendrá que ir a buscar cómo hacer las cosas y lamentablemente al tener déficit fiscal, es decir, no te alcanza los ingresos para cubrir tus gastos, tienes que ir por financiamiento. Y a uno, en el caso de Luisa, se le va a hacer más difícil ir por financiamiento y por eso dice, mejor le meto la mano al Banco Central y por ahí me cojo 2.500 millones de dólares y algo totalmente irresponsable. ¿Qué consecuencias tendría Fausto en caso de que ganase la candidata de la Revolución Ciudadana y en donde ella proceda, como ha anunciado, tomar 2.500 millones de dólares del Banco Central? ¿Qué repercusiones va a tener? Porque ella ha señalado que esos dineros los tomaría para poder atender la deuda social, seguridad, salud, educación y otros temas que son prioridad. Yo creo que está usando ese discurso político solamente, ¿verdad? Porque es fácil de entender. Es fácil decirle a la gente, mira, allá en ese banco hay una plata ociosa y yo la voy a utilizar a favor de ustedes. Pero de ahí a poder implementar, necesitas que la Asamblea pase leyes que tumben la reforma que hicieron hace un par de años y un par de reformas antes también, en la que le permita al gobierno meterle mano al Banco Central a coger plata que no le pertenece. Y en la Asamblea ese equilibrio de fuerzas que existe actualmente quizás no se lo impida, pero políticamente lo puede hacer uso para tratar de decirle a la gente, yo tengo la manera de conseguir la plata. Y simplemente un ejemplo, si tú sacaras toda la plata del Banco Central, pensando que se puede, del primer año, el año siguiente, al no tener, tienes que hacer el trabajo de ir a buscar financiamiento. Entonces lo correcto es, anda a buscar financiamiento desde el primer día y no metas la mano en las reservas del central, que podría traer una catástrofe financiera. ¿Podría afectar a la dolarización? Claro, por supuesto, porque si mañana pasan esa ley y la gente dice, me va a sacar la plata del encaje bancario, entonces la banca va a decir, yo prefiero, antes que me cojan la plata, esa plata que es mía, de los bancos privados, la voy a entregar en crédito a mis clientes. O si la gente quiere su plata de vuelta, con esa plata se la puede devolver a los clientes. Y entonces eso no es nada positivo. Para mí es simplemente un elemento que lo quieren utilizar políticamente para durante la campaña, para decir, por ahí hay plata. Me parece que el candidato Arauz en la elección pasada llegó a decir, de la reserva te voy a dar $1.000 de bono, ¿verdad? Que eso era mucho más populista y mucho más irresponsable. También Fausto, otras interrogantes. Fausto, ¿cómo es? Una preguntita que te iba, más allá del tema del subsidio, más allá de todo lo que puede pasar con el dólar, hay algo latente que existe en estos momentos, que es la presión del BRICS, que no es otra cosa que la conformación de estos países como Brasil, Sudáfrica, etcétera, que están presionando justamente para crear un nuevo orden mundial en cuanto a la moneda, ¿no? ¿Cómo ves tú este peligro latente en Latinoamérica? En el caso nuestro, para mí, al estar dolarizados, supongamos por un momento el peor escenario, que el dólar pierde importancia, pierde valor y esa otra moneda se vuelve el nuevo orden mundial, digamos, económico. Entonces nosotros, y uno diría entre comillas, qué bueno que nuestra moneda pierda valor, porque de esa manera no afectamos nuestras exportaciones, no afectamos nuestra actividad normal. Ojalá pudiéramos, como en el pasado que tuvimos cuando dolarizamos en 2000 hasta el 2009, una caída brutal del valor del dólar que nos ayudó en el arranque de estar dolarizados. Por lo tanto, esa parte no es una preocupación que yo la tenga dentro del radar como una gran amenaza. Ok, muy claro. Fausto, queremos agradecerte muchísimo por tus comentarios. Sabemos que eres un experto en economía. Esperemos pues verte pronto. Un abrazo. Gracias, Jaime. Saludos cordiales. A ti. Bueno, con esto, mis amigos, nos despedimos. Hemos llegado casi a la parte final del diálogo. Son las 9:57. El día de hoy al mediodía estará, a las 2:30 estará pues diálogo en la tarde. Perdón, diálogo al mediodía, diálogo en la tarde 5:30 y diálogo en la noche con Bolito y Luigi Guerrón. Luisa, cuídese mucho, muchas gracias. De igual manera, un abrazo, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Y Emelec arriba, vamos. Chao.